se realizan las consultas, ¿no? El proceso de consultas a nuestra base de datos. Después nos vamos a ir ya con los otros temas. Primero, vamos a ver qué es JCP. Bueno, JCP es un acrónimo de Java Server Page, que son servidores de páginas Java. Este es un lenguaje, JCP, que está orientado para crear páginas web. Y en estas páginas web también se pueden almacenar o se pueden agregar la lógica empresarial. Un JCP va a contener etiquetas HTML. También contiene código JavaScript y también contiene código Java embebido. Eso quiere decir que va a contener código Java puro, que va a estar a través de etiquetas script. Entonces yo puedo tener HTML, también puedo tener código JavaScript y también puedo tener código Java dentro de nuestra página JCP. Ahora, los elementos que yo puedo agregar dentro de un JCP van a ser elementos estáticos. Estos elementos estáticos no son interpretados por el contenedor de páginas JCP. Se van a devolver sin ningún cambio para que el navegador lo pueda interpretar, ¿no? Eso quiere decir, lo que yo realice en HTML se va a mostrar en el navegador tal cual. También puedo tener elementos dinámicos. Estos elementos sí son interpretados por el contenedor de páginas JSP. Se va a devolver al navegador el resultado de la ejecución de estos procesos, ya sean métodos dentro de un JavaScript, que pueden ser eventos, o métodos propios dentro de Java, ¿no? Que pueden ser procesos que yo requiero. En los elementos dinámicos, que son aquellos que van a cambiar en nuestra página, tenemos primero a las directivas. Estas directivas son mensajes que se van a enviar desde la página JSP al contenedor de páginas. Simplemente son para poder darle un atributo y ese atributo un valor. Yo puedo tener atributos, n atributos, y cada atributo con su n valor, ¿ya? Que no son muy utilizadas, ¿no? Después vienen los scripting. Estos scripting son elementos que nos van a permitir incluir código Java. Primero vamos a tener como primer scripting a las declaraciones. Esas declaraciones son un bloque de código Java que se va a utilizar para poder declarar variables, poder declarar métodos propios y se van a encontrar delimitados entre estas dos delimitadores, ¿no? Entre esos dos etiquetas. Menor por ciento, cierre de signo de admiración. Por ciento, cierre del signo de mayor. Dentro de estos van a estar mis declaraciones. Después puedo agregar otro elemento que son los scriptlets. Estos scriptlets son códigos Java, son fragmentos de código Java que nos van a permitir ejecutar alguna petición, ¿no? Algún requerimiento que yo necesite. Y está delimitado por estos dos, ¿ya? En esas etiquetas. Después puedo tener expresiones. También está delimitado entre estos dos. Una expresión es una notación especial para un scriptlet. Nos va a devolver un resultado a la respuesta dada al usuario. La expresión se va a evaluar y nos va a devolver como una cadena a nuestro cliente. ¿Bien? Después
podemos tener los comentarios. Estos comentarios no son visibles al usuario, ¿no? Simplemente nos permiten a nosotros realizar unas pequeñas especificaciones del trabajo que vamos a realizar, ¿no? En algún momento que vamos a requerir. Después tenemos las acciones. Estas acciones son etiquetas específicas que van a afectar el comportamiento de la página JCP. Una acción está delimitado por menor JCP dos puntos, la acción que yo voy a realizar y el signo de slash y aquí el signo del mayor. Aquí me faltaría el slash, ¿no? Para cerrar. Ahora, una acción, como va a afectar el comportamiento de la página, pueden ser diferentes, ¿ya? Pero el que más utilizamos nosotros hasta el momento es JCP Use Bin. Esta acción me va a permitir definir que yo voy a utilizar un bin dentro de nuestra página JCP. Voy a hacer referencia a este bin. Puedo yo agregar un ID y dentro de las comillas voy a colocar el nombre del ID. Después puedo especificar dentro del atributo class el nombre de este bin, donde se encuentra, y después el scope, que va a ser el ámbito que se va a utilizar. Ahora, el ID es el identificador que utilizamos dentro de la página JCP. Se utiliza dentro de la página, ¿no? Durante su ciclo de vida activo de la página. El class nos va a decir dónde está, indicando los paquetes y subpaquetes donde se encuentra nuestra clase B. El scope nos va a indicar el ámbito que corresponde a este bin. Puede ser ámbito page, request, sesión o aplicación, ¿no? Entonces, esos serían nuestro JCP. Ahora, el siguiente concepto que hemos visto son el JDBC. El JDBC, como se puede ver en este gráfico, va a ser un enlace que va a crearse entre la aplicación Java y nuestro gestor de base de datos. Este enlace que nosotros vamos a crear es la utilización de un API y lo que nos realiza este API es establecer la conectividad con la base de datos. Ahora, nos va a permitir este JDBC realizar las siguientes tareas. Primero, nos va a permitir que la aplicación se conecte y para conectarse nosotros tenemos que cumplir dos requisitos. Después nos va a permitir enviar una consulta SQL. Y para enviar la consulta SQL tenemos tres posibles casos. Primero realizamos la consulta, después ejecutamos la consulta y después procesamos la consulta, ¿ya? Primero vámonos al primer punto, que va a ser la conexión. En el primer punto, que es la conexión, nos va a permitir esta conexión establecer con un gestor cualquiera, que en nuestro caso va a ser Postgres SQL, y para establecer esta conexión se utiliza un driver, ¿no? Que este driver es específico para el gestor de base de datos con el cual se quiere trabajar. Si ustedes quieren trabajar con MySQL, hay que bajar el driver de MySQL, ¿no? Si quieren trabajar con un gestor Oracle, entonces se tienen que bajar el driver para Oracle, ¿no? Para establecer una conexión, el primer paso va a ser cargar el driver específico para ese gestor. Aquí vamos a
ver este Driver Manager en nuestro proyecto. Nos hemos creado nosotros una clase que se llama variables conexión. Dentro de esa clase tenemos una variable que se llama driver BBDD, que es driver de la base de datos. En esto estoy especificando el driver que yo tengo que utilizar, ¿no? Aquí registramos el driver. Le voy a decir, esta clase va a utilizar este driver que he especificado. Una vez que yo he especificado, el siguiente paso es establecer la conexión. Para establecer la conexión, pues yo digo, de este manejador de drivers que me saque la conexión, get conexión. Para que yo pueda establecer esa conexión, tengo que pasarle 3 datos. Primero es la URL de la base de datos, donde la URL en nuestro caso es este sector, ¿no? De nuestra base de datos. Después le paso el usuario de la base de datos, que para nosotros el usuario es Postgres. Después paso el password de la base de datos, que esto va a ser dependiendo de la máquina, ¿no? Su password. Entonces, para nosotros establecer la conexión, 2 pasos. Primero registramos el driver, que son estos dos, y después establecemos la conexión con get conexión. ¿Bien? Entonces aquí ya hemos realizado estos 2 pasos. Cargar el driver y establecer la conexión. Una vez que nosotros ya nos hemos conectado con la base de datos y ya le hemos pasado esos 3 valores, pues vamos a irnos a ver qué podemos realizar con la conexión. Una vez que yo ya he conectado, me tengo que crear un objeto de tipo conexión. Ese objeto, que yo le he llamado conexión, va a tener los datos para que yo pueda pasarle nuestra consulta al gestor de base de datos. Al pasarle la consulta, yo puedo utilizar un objeto de tipo preparedStateMain o puedo utilizar un objeto de tipo stateMain o puedo utilizar un objeto de ¿cómo sería esto? Para el llamado stateMain. A ver, no es muy bueno mi inglés. Callable stateMain. Ya no soy muy bien en inglés. Una vez que yo le he pasado mi consulta, utilizando estos dos, en estos dos estamos ahorita. Estos son para procedimientos almacenados, ¿ya? Que no lo vamos a ver ahora. Pero en estos 2 casos que estamos utilizando ahora, me puede devolver un objeto, un resultado. Y este objeto que me va a devolver va a ser de tipo ResultSet, ¿ya? El objeto. Veremos estos 2 cuando se utilizan. Para crear una sentencia SQL, dijimos que hay 2 objetos. El primer objeto va a ser de tipo statement. Este objeto se utiliza para crear sentencias SQL estáticas. No se va a poder modificar durante el transcurso de la utilización de ese objeto. Yo voy a crearme un objeto de tipo stateMain. En este caso, mi objeto se va a llamar ST. De la conexión que yo ya he establecido con el gestor de base de datos, voy a crear ese objeto. ¿Ya? El segundo tipo de objeto que puedo utilizar para crear una sentencia SQL es el objeto preparedStateMain. Este objeto ya va a ser una sentencia precompilada. Este objeto es más eficiente que un objeto de tipo stateMain. Ahora, ¿cuál es su fortaleza de este tipo de objeto? Es poder agregar cuantos parámetros yo necesite para mi consulta.
Aquí estoy creándome un objeto de tipo preparedStateMain. Mi objeto también se llama ST. ¿Ya? Al realizar la creación, voy a llamar de mi objeto conexión punto preparedStateMain y le paso la consulta. La consulta tiene que ser de tipo string. Es por eso que yo le estoy convirtiendo con el método toString. Pero a esta consulta yo le voy a agregar un parámetro. Y aquí está mi parámetro. No le digo, a este objeto me vas a agregar un parámetro de tipo entero. Este parámetro va a ser el primer parámetro, porque pueden ser varios parámetros, ¿no? Este primer parámetro va a ser la conversión de la variable código de rol a tipo entero. ¿Ya? Entonces, esa es la fortaleza de un objeto preparedStateMain, que yo puedo agregar varios parámetros a mi consulta, cosa que en el StateMain se me complica un poco, porque se tiene que hacer la agregación de estos parámetros de forma de concatenación. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso va a ser ejecutar la consulta, ¿no? Ya hemos realizado la consulta y ya hemos creado el objeto para poder almacenar la consulta y pasarle. Ahora, para ejecutar una consulta o una sentencia SQL, vamos a utilizar también dos métodos. El primer método es el método executeQuery. Este método se utiliza cuando yo voy a realizar una operación select. Puede ser para realizar un listado o puede ser para realizar una búsqueda, ¿ya? De un determinado dato, ¿no? Me va a devolver un resultado de tipo result set. Ahora, ¿cuál es la forma? Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de nuestro proyecto. Voy a realizar una búsqueda de rol. Aquí me está ingresando el código de rol que yo quiero buscar, ¿no? Realizo mi consulta. Mi consulta es un select. Entonces, al decirme que es un select, yo intuitivamente utilizo el execute query. Voy a tener aquí la selección del código de rol y del nombre de rol de la tabla rol, donde mi condición, el código de rol, va a ser el parámetro que está ingresando. ¿Ya? Aquí puedo utilizar de tipo StateMain o de tipo preparedStateMain. Pero aquí estoy utilizando de tipo preparedStateMain porque yo tengo ya un parámetro que pasarle a mi consulta. Y este es más eficiente, ¿no? Entonces le voy a decir de mi objeto conexión que me llame al método preparedStateMain y ese método le paso yo mi consulta que está en el objeto query. Y lo voy a convertir a cadena con toString. Esta consulta me está pidiendo un parámetro que es este. Y le digo, al objeto preparedStateMain me vas a pasar un parámetro de tipo entero. Y va a ser el primer parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro de entrada, que es el código de rol. Aquí ya le he pasado nuestra consulta y voy a ejecutar la consulta. Cuando yo ejecuto la consulta, dice, me va a devolver el resultado en un objeto de tipo result set. Aquí está mi objeto que se va a llamar resultado. ¿Ya? Esa es la primera forma de ejecutar una consulta. Ahora, ¿qué pasa con las otras operaciones? ¿No? Veremos la segunda forma de ejecutar. La segunda forma de ejecutar una sentencia SQL es el execute update. Este método se va a utilizar en una operación cuando yo realice un insert, realice un update o realice un delete, ¿ya?
Estas tres operaciones van a realizar una modificación en mi base de datos. Y como yo realizo una modificación, ahí se utiliza un execute update, porque voy a hacer una actualización. Su resultado que me va a devolver es un valor entero, que me va a indicar el número de tuplas que han sido afectadas en el gestor, ¿no? En mi base de datos. Aquí estoy colocando un pequeño código que también ya hemos realizado. En esto yo voy a realizar una modificación, estoy haciendo un update, ¿no? De mi tabla rol. ¿Qué campo? El nombre de rol voy a modificar. Donde mi condición, el código de rol va a ser un parámetro de entrada. Aquí voy a utilizar un objeto de tipo preparedStateMain, ¿no? Porque ya tengo dos parámetros de entrada. Entonces le digo, de mi objeto conexión, me llame al método preparedStateMain. Le paso la consulta y la voy a convertir de tipo string. A este objeto que yo tengo, insertRole, voy a pasarle los parámetros. El primer parámetro es de tipo string. Este es mi primer parámetro, que es el nombre de rol. Mi segundo parámetro, que es esto, va a ser de tipo entero. Voy a convertir el código de rol, ¿ya? Si está presente, si no está presente, que me coloque nulo. Y si no, que me coloque el valor del código de rol, ¿ya? Para que me vaya a afectar esa tupla, ¿no? Aquí, una vez que yo ya le he pasado mi consulta, ya le he pasado los parámetros, pues tengo que ejecutar, ¿no? Mi consulta y utilizo execute updates porque voy a hacer una modificación en esa mi base de datos. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve un valor entero que me va a indicar cuántos registros se han ido a modificar. Ahora, una vez que nosotros ya hemos realizado la ejecución de nuestra consulta, pues hay que procesar el resultado. Para procesar el resultado, nosotros utilizamos el result set. Este objeto result set, esta clase, me va a permitir, me va a contener todos los registros que van a ser devueltos cuando se ejecuta una sentencia SQL. Pueden ser uno o pueden ser varios los registros que me van a devolver. Aquí estoy viendo un sector de nuestro código que ya tenemos, ¿no? Estoy haciendo un listado del código de rol y el nombre de rol de la tabla rol. Voy a utilizar en este caso un objeto de tipo stateMain para poder realizar la consulta porque no tengo ningún parámetro. Así que no necesito estar obligado a utilizar un preparedStateMain, ¿ya? Entonces le digo, de mi conexión, punto, que me llame al método createStateMain y yo voy a ejecutar la consulta porque es un select, ¿no? Le voy a pasar mi consulta y lo tengo que convertir a tipo cadena, tipo string. Y esta ejecución de consulta me va a devolver un resultado que va a ser un objeto de tipo resultSet. Pueden ser varios estos registros que me va a devolver. Entonces, como pueden ser varios, yo utilizo un ciclo repetitivo, que en este caso va a ser un while. Ahora, esta es mi tablita rol. Tiene tres datos. Al yo tener un objeto de tipo resultSet, voy a tener aquí un método next que me va a hacer la iteración, ¿no? Me va a recorrer todos los registros. Primero me va a ir al registro 1, después, siguiente, me va a mostrar el registro 2 y dentro de ese registro me va a mostrar el primer dato que es de tipo entero, el código de rol, y después me va a mostrar el siguiente dato que es de tipo string, que es el nombre de rol.
Va a volver a subir, se va a ir al siguiente registro, me va a mostrar el código de rol, después el nombre de rol. Eso hasta concluir con todos los registros que han sido devueltos en el objeto resultado. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver hasta aquí. Después ya vamos a ver la siguiente clase, que va a ser el siguiente martes, cómo ha sido el proceso de realizar las tres operaciones: el registro, el listado y la modificación. Esperando de que ya está un poco más comprensible estos conceptos, pasaremos a realizar nuestras consultas. Como hasta aquí se ha realizado el avance, pues vamos